Buenos días niños, ¿cómo están? Espero que muy bien. Les saluda el profesor José Luis Castillo. El día de hoy mis estudiantes vamos a trabajar el curso de razonamiento aritmético. Y el tema que vamos a ver el día de hoy es problemas sobre 4 operaciones. Nuestro propósito para hoy es el siguiente: reconocer, analizar y resolver problemas sobre 4 operaciones. Muy bien mis estudiantes, empezamos. Lo primero que vamos a ver mis estudiantes en el día de hoy sobre problemas sobre 4 operaciones es el cálculo de dos números conociendo su suma y diferencia. A ver, dice así: si en un problema se tienen como datos la suma y la diferencia de dos números, entonces podemos utilizar las siguientes relaciones para calcular dichos números. Es decir, el número mayor va a ser igual a la suma más la diferencia dividido entre 2, y el número menor va a ser igual a la suma menos la diferencia dividido entre 2. Entonces mis estudiantes, vamos a hacer una pequeña, de estas fórmulas que están aquí, que mencioné, vamos a hacer una pequeña demostración aquí. Y la demostración sería así: primero vamos a darle los valores, ¿no? Sean A y B dos cantidades, ¿no?, donde A va a ser mayor a B, tales que S su suma y D su diferencia, tal que tenemos esta relación, es decir, A más B va a ser igual a S y A menos B va a ser igual a D. Muy bien mis estudiantes, entonces yo voy a proceder a sumar estas dos cantidades de tal forma que B menos B se van a poder eliminar. Y si yo sumo A más A, me va a salir 2A. Y si yo sumo S más D, me va a salir S más D. De tal forma mis estudiantes que A va a ser igual a S más D entre 2. Ya tenemos entonces mis estudiantes que A vale S más 2. Ahora, de la misma forma, en vez de sumar ambas relaciones, las voy a restar. Y si yo resto ambas relaciones, se va a eliminar el A. Y yo voy a tener aquí B menos B. Y eso mis estudiantes va a dar 2B. De tal forma entonces mis estudiantes que yo voy a tener así, ¿no? 2B en este lado y S menos D en el lado derecho. Paso el 2 a dividir y bueno, tengo que B es igual a S menos D entre 2. Ahora mis estudiantes, recordemos que A era mayor a B, por lo tanto entonces el número mayor lo puedo calcular como la suma dividido entre 2, la suma más la diferencia dividido entre 2, y el número menor sería la suma menos la diferencia dividido entre 2. Ya tengo mis estudiantes entonces ambas relaciones que quería yo demostrar, y a partir de ahora las voy a poder utilizar sin ningún problema. Muy bien mis estudiantes, vamos ahora con el problema número 1. El primer problema dice así: se tiene un número de dos cifras, de modo que dichas cifras suman 10. Además, la cifra de las unidades es mayor que las cifras de las decenas y se diferencian en 4. ¿Cuál es dicho número? Muy bien mis estudiantes, vamos con la resolución. A ver, primero vamos a plantear lo siguiente: sea BA el número de dos cifras, tales que A es mayor a B, donde S sea igual a 10, es decir, la suma de ambas cifras es 10 y la diferencia de ambas es 4. Recordemos que la cifra de las unidades era mayor que las cifras de las decenas, por lo tanto, por eso le he puesto que A es mayor a B, aquí, A es mayor a B. Y bueno, mis estudiantes, una vez que tengo eso, simplemente puedo concluir lo siguiente, ¿no? Como ya tengo la suma y la diferencia, A, que es el mayor, va a ser igual a 10 más 4 entre 2, es decir, 7, y B, que es el menor, va a ser 10 menos 4 entre 2, es decir, 3. Luego puedo concluir lo siguiente reemplazando, ¿no? El número que me están pidiendo es 37, que vendría a ser, mis estudiantes, mi respuesta. Continuamos. El problema número 2, mis jóvenes alumnos, dice lo siguiente: en una función de teatro se han contabilizado 88 adultos más que niños. Además se sabe que la capacidad del teatro es 542 personas. Si el costo de las entradas de un adulto y un niño son 11 y 5 soles respectivamente, determina cuánto dinero se recaudó si se llenó el teatro. Muy bien mis estudiantes, vamos con la resolución. Bien, empecemos por lo siguiente mis estudiantes. Yo voy a concluir estos datos, ¿no? Sea S 542 y D 88, es decir, la suma va a ser 542 y la diferencia 88.
Ahora, ¿de dónde yo saqué estos datos? De la lectura. ¿Por qué? Porque me dicen que mi teatro tiene una capacidad para 542 personas y este teatro se ha llenado. Quiere decir que las 542 personas han entrado. Es decir, la suma de niños y adultos era 542. Pero me están indicando que los adultos, ¿no?, asistieron 88 adultos más que niños. Es decir, que la diferencia entre ambas cantidades era 88. Luego, mis estudiantes, simplemente diré lo siguiente, ¿no? Que A, que era la cantidad de adultos, va a ser igual a 542 más 88 entre 2. Operando esto me va a dar 315. Ahora, quiere decir que hay 315 adultos. Ahora, mis estudiantes, la cantidad de niños simplemente se va a calcular así, ¿no? Restamos 542 menos 88 y lo dividimos entre 2. Y eso me va a dar 227. Este 227, mis estudiantes, es la cantidad de niños y este 315 es la cantidad de adultos. Pero profesor, a mí me están pidiendo la recaudación. Bueno, como nos están pidiendo la recaudación, simplemente voy a hacer esto, ¿no? Mi recaudación R va a ser igual a la cantidad de adultos multiplicado por el precio de cada adulto, de cada boleto, perdón, de adulto, más la cantidad de niños multiplicado por el precio del boleto de niño. Bueno, operamos 315 por 11. Me va a dar 3.465, multiplicamos 227 por 5, me va a dar 1.135. Procedemos a sumar ambas cantidades, mis estudiantes, y nos va a dar 4.600. ¿Qué quiere decir, mis jóvenes alumnos? Que se ha hecho una recaudación, o se recaudó 4.600 soles. Y eso vendría a ser, mis estudiantes, mi respuesta. Continuamos. Ahora, mis estudiantes, vamos a ver el cálculo de dos números conociendo su suma y su cociente. Es decir, si en un problema se tiene como dato la suma y el cociente de dos números, entonces podemos utilizar las siguientes relaciones para calcular dichos números. Es decir, mis estudiantes, vamos a hacer algo así, ¿no? El número mayor va a ser igual a la suma por el cociente dividido entre el cociente más 1, y el número menor va a ser igual a la suma entre el cociente más 1. Como en la parte anterior, mis estudiantes, en la fórmula anterior, vamos a hacer una pequeña demostración. Y para hacer tal demostración, simplemente vamos a partir de esto, ¿no? Sean A y B dos cantidades donde A va a ser mayor a B, tales que S sea su suma y Q su cociente. Tal que, y tenemos esta expresión, A más B va a ser la suma y A entre Q va a ser su cociente. Ahora, de este cociente yo puedo concluir, o bueno, intercambiando roles entre B y Q, puedo decir que A entre Q es B. Para luego, mis estudiantes, bueno, este va a ser, le he llamado a esta expresión 1, a esta expresión le he llamado 2, y luego voy a simplemente reemplazar 2 en 1. Es decir, la expresión 2 la reemplazo en 1, ¿no? Como si estuviéramos en álgebra, en ecuaciones. Y me va a salir algo así. A más B, pero B es A entre Q, igual a S. Bueno, haciendo aspa aquí, me voy a dar con esto, ¿no? De que A por Q más A entre Q es igual a S. Factorizo A, mis estudiantes, y me va a quedar que A por Q más 1 entre Q es igual a S. He factorizado A. Y bueno, ahora lo que voy a hacer es lo siguiente, ¿no? Voy a agarrar, como yo quiero A, simplemente el Q lo voy a pasar a multiplicar y el Q más 1 lo voy a pasar a dividir, de tal forma de que A va a ser igual a S por Q entre Q más 1. Mis estudiantes, ya tengo el valor de A. Ahora, vamos a ver cómo podemos hallar B, ¿no? A ver, mis estudiantes, de la misma relación voy a partir de lo mismo que empecé aquí, pero ahora voy a despejar A de esta forma, ¿no? B por Q, ¿no? A va a ser igual a B por Q, lo he pasado para aquí. Bueno, a esta expresión igual lo voy a llamar 1, a esta expresión lo voy a llamar 2, luego voy a reemplazar 2 en 1, es decir, esta expresión 2 lo voy a reemplazar en 1, de tal forma de que en vez de escribir A, voy a escribir BQ. BQ más B es igual a S. Mis estudiantes, factorizo B y me va a dar Q más 1. Paso el B a dividir, paso el Q más 1 a dividir porque quiero B, y simplemente me va a quedar que B va a ser igual a la suma entre Q más 1. Entonces, mis estudiantes, una vez que tengo esto, entonces ya he logrado demostrar las dos fórmulas que voy a empezar a utilizar.
y vamos a resolverlo en un pequeño ejemplo, en un pequeño problema. El problema número 3 dice así: Hernán y Nilsson tienen en total 360 canicas y la cantidad que tiene Nilsson es la octava parte del número de canicas que tiene Hernán. Calcula la cantidad de canicas que tiene cada uno. Muy bien, mis estudiantes, vamos a calcular la cantidad de canicas que tienen cada uno. Para eso vamos con la resolución. De forma rápida vamos a decir lo siguiente: sea H y N la cantidad de canicas de Hernán y Nilsson, respectivamente, y sea S 360 y sea Q 8. A ver, estos datos que están aquí tenemos nosotros que sacarlos del texto. Primero, automáticamente nos damos cuenta que la suma es 360, porque me están indicando que la suma de ambas, ¿no? En total hay 360 canicas. Y este 8 lo sacamos de que la cantidad de Nilsson es la octava parte de la cantidad que tiene Hernán. Es decir, que la división entre ambas cantidades es 8, ¿no? La octava parte, 8. Muy bien, ahora mis estudiantes, vamos a hallar primero la cantidad que tiene Hernán. Sabemos que Hernán tiene más canicas, por lo tanto, entonces, recordando la fórmula anterior, simplemente va a ser así, ¿no? La cantidad de canicas que tiene Hernán va a ser igual a la suma por el cociente dividido entre el cociente más 1. Bueno, si nosotros sumamos 8 más 1 será 9, 360 entre 9 será 40, y 40 por 8 será 320. Ya tengo la cantidad de canicas que tiene Hernán, que es 320. Y bueno, puedo también usar la fórmula para hallar la cantidad de canicas que tiene Nilsson, que era la suma, que es 360, dividido entre el cociente más 1, es decir, 8 más 1. 360 entre 9 me va a dar 40. Notamos, señores, que cumple la condición del problema. Miren, la suma de ambos me va a dar 360. Miren, y lo que tiene Nilsson es la octava parte de lo que tiene Hernán, es decir, ¿no? 40. 40 es la octava parte de 320, cumple con la condición del problema. Por lo tanto, entonces podemos decir que Hernán tiene 320 canicas y Nilsson 40. ¿Qué vendría a ser, mis estudiantes? Mi respuesta. Bien, ahora, mis estudiantes, vamos a hablar del cálculo de dos números conociendo su diferencia y cociente. Mis estudiantes, dice así, ¿no? Si un problema se tiene como dato la diferencia y el cociente de dos números, entonces puedes utilizar las siguientes relaciones para calcular dichos números. Acá están estas relaciones. Y en este caso, mis estudiantes, la demostración la voy a dejar para ustedes. Esta demostración va a quedar para ustedes. De la misma forma pueden demostrar utilizando las herramientas que hice yo en las demostraciones anteriores. Vamos a aplicar de forma directa la fórmula anterior que hemos hallado. A ver, recordemos, ¿no? El mayor era diferencia por cociente entre cociente menos 1 y el menor era diferencia entre el cociente menos 1. A ver, el problema número 4 dice así: hace 5 años Pedro era mayor que Mirta por 18 años. Si en la actualidad Pedro tiene el cuádruple de la edad de Mirta, ¿cuántos años tendrá Mirta dentro de 5 años? Muy bien, mis estudiantes, vamos con la resolución. Y bueno, vamos a llamar P la edad de Pedro y M la edad de Mirta, ¿no? Bueno, sea P y M las edades de Pedro y Mirta respectivamente. Bueno, así lo he resumido aquí. Y sea D la diferencia 18 y Q 4. Profesor, pero ¿por qué usted llegó a esta conclusión? ¿No? A ver, si hace 5 años Pedro era mayor que Mirta por 18 años, en la actualidad, ¿por cuántos años será Pedro mayor que Mirta? Por 18 también, ¿no? Porque la diferencia de edades permanece constante. Y bueno, ahora me están diciendo que en la actualidad Pedro tiene el cuádruple de la edad de Mirta, es decir, que la división entre ambas edades, ¿no? Va a ser 4, necesariamente. Entonces, mis estudiantes, como yo sé que Pedro es el mayor, simplemente será diferencia por cociente entre cociente menos 1. Bueno, 4 menos 1 es 3, 18 entre 3 será 6, 6 por 4 es 24, acá está. Y Mirta será simplemente la diferencia entre el cociente menos 1. 18 entre 3 será 6. Miren, y cumple, ¿no? La diferencia de ambas edades es 18 y la edad de Pedro es el cuádruple de la edad de Mirta, ¿no? Cuádruple, ¿no?
Entonces mis estudiantes, ya sé cuántos años tiene Pedro, cuántos años tiene Mirta, pero a mí me preguntan cuántos años tendrá Mirta dentro de 5 años. Es decir, Mirta va a tener, ¿no?, dentro de 5 años 11 años. Si tiene 6 más 5 será 11. Y ese vendrá a ser, mis estudiantes, mi respuesta. Muy bien, mis estudiantes, muchas gracias.